Hola, buen día. Buen día, doctor. Buen día. ¿Quién está de secretaría académica? Ay, mira qué fácil. Decididamente me pasaron, usted es el hospedador ahora, me dicen. Podrían haber puesto de hospedador a Facundo. A ver. Yo tengo, a ver, lo que pasa es que yo... Ah, pero es con invitación libre. Estoy acá, pero Sí, el ahí cambió el personal, nombre. el que estaba de Patricia, está bien, te cambiaste el Es nombre. la mamá de mi novia, tengo la computadora de ella. Mira qué bárbaro. Escuchá una cosa, la persona de Secretaría Académica huyó, me dejó a mí de hospedador y huyó. Yo espero no tener que dar entrada a gente y demás, porque soy bastante... No, Ok, pues eso de, vuelvo a decir, hablar. Tengo más papeles acá abajo, porque como son 3 fallos, tengo papeles tirados por todos lados. Y admitir y tratar de contestar el chat, olvídense de mí hoy. Pero vamos a tratar de que salga bien. Esperamos un ratito más. la clase pasada también fuiste hospedador. Dale. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Ya están grabados. Aparte, es buenísimo porque te dejan, perdón, te dejan, ya está grabado. Puedo apretar los 2 puntitos para parar. ¿No? Sí, creo que sí. Eso ahora. Perfecto. ¿Listo? Buenísimo. Bien. Con Esteban, que me va llamando, que me va contando, somos 39. Exacto. Vamos a empezar. A ver, nosotros para la clase de hoy con mi compañero Facundo lo que hicimos fue, queremos trabajar sobre 3 fallos, sobre todo porque ustedes se tienen que acostumbrar a leer fallos, a interpretar y tratar de viabilizar para lo que vayan a hacer cómo estos pueden incidir positiva o para contraponer algún tipo de argumentación. Primera situación. Y esto tiene que ver específicamente con el régimen de los jóvenes y el delito. Por eso nos pareció adecuado trabajar sobre los 3 fallos. Una situación en particular, y me parece que esto me lo hizo ver Facundo hoy a la mañana cuando hablamos, las preguntas van a tener que ver con los fallos y yo les voy a pedir en consecuencia que, si bien les habíamos pedido que por favor los leyeran para hoy, ténganlo en cuenta que en base a estos fallos van a salir temas de cuestión para el parcial. Me parece que, si bien por ahí eso se lo tienen que agradecer al joven Facundo Lev, él se ha comprometido conmigo, porque creo que subimos la totalidad del fallo Maldonado. Esteban es el único que me hace con la cabeza, calculo que es con el único que voy a terminar dialogando por el fallo Maldonado, porque nadie leyó nada. Agustina ya se agarró la cara. Está el que dice Fallo Mendoza. Está bien, sí. Pero el de Maldonado, Juliana, por fin apareció, después de que las clases anteriores no había aparecido, y ella me llama constantemente porque es la coordinadora y sabe que yo contesto de la misma forma. Sabías que te iba a pasar esto hoy, Juliana, o sea que no te pongas colorada ni nada por el estilo. No, para nada. Y este es el inicio, va a ir en aumento la situación. Entonces la temática que me parece para verlo hoy, no, perdón, del fallo Maldonado, Facundo va a tratar de hacer un abstract, ¿no? Bien,
calculo que el movimiento con la cabeza es asertivo, entonces Afirmativo, sí. interpreto que lo va a hacer. O sea que cualquier queja del fallo Maldonado recurren al joven Facundo Led. Bien, entonces la temática va a ser lo siguiente. Yo voy a hablar del fallo Maldonado. Cuando medianamente damos por terminado el fallo Maldonado, querría que intercambiáramos algún tipo de idea respecto de eso. Después vamos a hablar de Instituto de Reeducación de Menores versus Paraguay, fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece que ustedes ya lo deben haber visto en alguna parte en Derecho Constitucional, porque establece una forma de dictaminar de manera bastante interesante, modifica precedentes anteriores en cuanto a la forma del dictado de la sentencia, eso desde el punto de vista procesal constitucional. Y por último, Facundo va a hablar del fallo Mendoza y ahí, entonces cada vez que tratemos un fallo en particular, vamos a dar lugar a que vayamos intercambiando ideas. ¿Les parece bien? Yo porque si hablamos de los tres fallos en conjunto y dejamos todo para el final, va a haber cosas que van a querer o vamos a querer cambiar ideas y vamos a perder importancia o se van a pasar por arriba. ¿Está? Bien, vamos a el primero de los fallos que antes de hablar del primero de los fallos sugeridos, tenemos que hablar, sobre todo para ver la situación que resuelve el 7 de diciembre del 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Maldonado, tenemos que hacer nosotros algún tipo de referencia a la base normativa sobre la que trabaja la problemática del fallo Maldonado, y esto tiene que ver con la ley 22278, que también se les había proporcionado, Facundo la subió al campo, ¿no es cierto? Ustedes vieron, si bien la mayoría la debe haber visto en la parte general, ¿no es cierto?, que establece la franja etaria sobre la cual opera y con la temática en cuanto a qué delitos van a poder ser imputados a los jóvenes que se encuentren en esa franja etaria de 16 a 18 años, artículo primero y artículo segundo de la ley 22278. Si alguien quiere pararme y hacer alguna referencia o quiere, lo podemos ir viendo, sin ningún tipo de inconveniente. Pero ustedes habrán visto que la temática sobre la que opera el tema del fallo Maldonado es esta situación del artículo 4, ¿no?, de la ley 22278, que establece cuáles son los requisitos. Ya los habíamos hablado en la clase anterior, no sé si se acuerdan ustedes, pero sobre todo a partir del tercer párrafo es cuando empieza toda la problemática y la operatividad de esta situación que se dio con respecto al fallo Maldonado. ¿Se acuerdan que dice, leo el artículo 4 para así ya podemos adentrarnos en la temática del fallo? La imposición de la pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo, o sea, que tenga 16 años y sea un delito cuya pena supere los 2 años de prisión, ¿no?, dice, está sujeta a los siguientes requisitos. Y ahí comienza. Que previamente haya sido declarada la responsabilidad penal y civil, si la correspondiere, conforme a las normas procesales. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, el tema del inciso primero de la 2278, en la cual bifurca las formas procedimentales en cuanto al dictado de la sentencia? En la justicia de menores se dicta en principio un auto de responsabilidad y con posterioridad se dicta lo que comúnmente se denomina, o veredicto de culpabilidad, por ejemplo, en el derecho alemán, o aquí el juicio de cesura, en el cual se establece la necesidad o no de imposición de pena. ¿Me siguen? Bien. Sí. El inciso segundo habla que haya cumplido 18 años de edad. O sea, me establece que, si bien la franja etaria sobre la que opera la responsabilidad de los jóvenes es de 16 a 18, para el dictado de la sentencia, el joven debe haber cumplido 18 años de edad.
Y ahora comienza toda esta problemática que vamos a adentrarnos. Que haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso de ser necesario hasta la mayoría de edad. Bien, y ahí comienza. Una vez cumplido estos requisitos, si la modalidad del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa, recalco esto, impresión directa, recogida por el juez, hicieran necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuere innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso segundo, esto es, haber cumplido los 18 años de edad. ¿Se entiende cuáles son las posibilidades que brinda el artículo 4 de la ley 22.278? Digamos que el artículo 22.278 le da un amplio margen a la jurisdicción en cuanto al dictado de una pena respecto del dictado de una sentencia a una persona que, siendo menor de edad, hubiese, en principio, cometido un delito o una infracción a la ley penal. ¿Está? Bien. Hecha esta, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Puedo seguir? Bien. Caso Maldonado. Vamos a la situación de hecho, por la cual no, lo consideramos para mi gusto, de trascendental importancia en Argentina. Un tribunal oral de menores condena a una persona por un delito, si se quiere, grave. Estamos hablando de un robo, a ver si, Facu, ayúdame, es un robo agravado por el uso de armas y homicidio agravado por... Homicidio calificado. Homicidio agravado del inciso séptimo para procurar la impunidad. Si no me equivoco, esa es la calificación legal sobre la cual el Tribunal Oral, creo que era el TOM 2, se llama TOM porque es Tribunal Oral de Menores, número 2, condena a 14 años de prisión, sí, por robo agravado mediante el uso de armas y concurso real con homicidio calificado con el fin de procurar su impunidad, 80 séptimo. Bien, lo condena a 14 años de prisión. ¿Tá? Contra ello, el fiscal general interpone recurso de casación. Y el Tribunal de Casación lo condena tomando como base porque esto me va a permitir, todos saben que yo algo de derecho penal parte general voy a meter en estas situaciones, porque el fundamento por el cual, uno de los fundamentos, perdón, por el cual la Cámara de Casación revoca el fallo del TOM es por la peligrosidad, lo dice concretamente, del menor, en virtud porque mientras se sustanciaba la causa y en ocasión de una salida transitoria del instituto en el cual el joven se encontraba, comete otro delito grave. Si no me equivoco, era un robo agravado, el otro delito que comete es un robo agravado por el uso de arma de fuego, acta. ¿Bien? A consecuencia de lo cual, el defensor del joven apela a la sentencia, se le denega la apelación, va en queja a la Corte y la Corte entra a entender en la situación. Estuvo bastante tiempo el fallo en la Corte hasta que en diciembre del año 2005 dicta la sentencia. Y digamos que casa la sentencia, porque la Corte revoca el fallo de la Cámara de Casación y fija pautas para que ésta dicte una nueva condena, tomando en cuenta las recomendaciones
que le hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que medianamente, ustedes ya lo leyeron, no quiero irme, no quiero desgastar el tiempo respecto de esto, pero me parece que no podemos dejar de tener presente las menciones que hace a la Corte a la problemática de la justicia de menores, hablando mal y pronto, como ellos, por ejemplo, Fay habla de estas situaciones en particular, que se suscitan en la Argentina porque no tenemos, no todavía hoy, nos tenemos que hacer cargo, no hemos adecuado nuestra legislación de fondo a los parámetros que establece la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuáles son los principios que establece la Corte que deben preservarse cuando se tenga que imponer una pena a una persona que ha cometido delitos en su minoría de edad? Dice que cuando un tribunal decida aplicar pena, esta siempre tiene que tener como tope la escala prevista para la tentativa. La concreta situación emocional de los jóvenes al momento de cometimiento del delito, estas situaciones que tienen que ver con, digamos que los menores, sobre todo a diferencia con nosotros, los mayores de edad, actúan generalmente bajo impulsos. En este fallo el tipo se había peleado con la novia, ¿no? Era algo así, que por eso había cometido un delito. Es lo que... La defensa en la queja pone esa situación como una pauta valorativa para tener en cuenta la situación emocional. Primero, es más amplio, yo no quise irme, pero ya que Laura lo trae a colación, lo ponemos. Era una persona que tenía problemáticas de consumo, y asimismo se encontraba en esta situación emocional de abstinencia, falta de consumo, abstinencia, y esta problemática de haberse peleado o estar digamos, con falta de contacto con su novia. Estos, dice, son pautas valorativas que afectan, dice la Corte, la culpabilidad y adquieren una significación distinta respecto de los mayores de edad, ¿no? Dice, menciona la Corte, esta necesidad de pena de la que habla la Ley 22.278, en modo alguno puede ser equiparado a esta situación de peligrosidad, ¿no? Y recomiendo la lectura del parágrafo 40, dice que en el marco del derecho penal compatible con la Constitución y su concepto de persona, no es posible eludir la limitación a que la pena impone a la culpabilidad por el hecho, y en el caso particular de la culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de la consideración de su inmadurez emocional y efectiva. ¿Qué es lo que en definitiva nos dice a este respecto la Corte? Que los jóvenes tienen como piso, y repito, y Juliana que está copiando, como siempre, dándole al lápiz, como piso, los jóvenes tienen los mismos derechos que los mayores, como piso, a los cuales se les debe añadir un plus de garantías. Consideran que la escala de tentativa está dentro de ese ideario, en su condición de sujetos
en formación. Y respecto del concepto de peligrosidad, les va a servir a ustedes hasta para esta misma materia, cuando hablan de peligrosidad de las personas y demás, lean por favor atentamente el considerando número 11 del fallo. Dice, no corresponde, si bien ellos hacen una alusión que hablar sobre la peligrosidad no corresponde a estas situaciones en particular, no obstante lo cual terminan haciendo consideraciones. Y dicen, no puede considerarse que esta expresión, peligrosidad, se convierta en la puerta de ingreso de valoraciones claramente contrarias al principio de inocencia, derecho penal, por el hecho o a la prohibición de condenar a una persona 2 veces por la misma situación. ¿Está? Bien, sigue afirmando la sentencia que en varios pasos y también porque a veces se argumenta mal, y esto quiero dejarlo, el fallo fue por unanimidad, lo que pasa que la doctora Carmen Argibay y el doctor Fait argumentan de forma diferente a la mayoría, pero la sentencia es por unanimidad. Si bien hay en una parte, que lo vamos a decir al final, que la doctora Carmen Argibay considera que, posición la cual no es la que adoptan la mayoría de los tribunales y que considero la adecuada, la doctora, y bueno, lo menciono ahora, la doctora Carmen Argibay dice, de manera indirecta en este fallo, ya lo había dicho en precedentes anteriores, que la ley 22.278, hasta tanto el Congreso dicte un código penal específico o leyes penales específicas que modifiquen la 22.278, ley del proceso, entre nos, la ley 22.278 es constitucional y, voy a leer concretamente, dice que el régimen establecido en la ley 22.278 no es inconstitucional por el hecho de admitir la posibilidad de que una persona sea condenada a prisión perpetua por un homicidio calificado cometido cuando tenía 16 años de edad. Y dice que todavía existe la posibilidad de que se condene a una persona, en contra de lo que va a explicarles a ustedes Facundo, dice que podría permitirse la situación. Esta situación se contradice con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy por hoy toda la bibliografía a este respecto. Para darle un cierre, lo que hace Maldonado es dictar una parte, y todos los tribunales así lo entienden en su gran mayoría, es que el artículo 4 establece una pauta interpretativa que debe ser respetada por el organismo jurisdiccional. A saber, cuando se establezca la necesidad de imposición de una pena, la escala como tope punitivo debe ser tomando en consideración el delito tentado. ¿Puede apartarse el tribunal de ese delito, de esa escala del delito tentado? Sí, puede apartarse, pero deberá fundamentarlo debidamente, porque no puede no tener en consideración que los jóvenes son sujetos en formación y que la culpabilidad, cuando se analiza la culpabilidad de una persona, debe tomar estas situaciones en consideración al momento de graduar la sanción. Los niños, niñas y adolescentes, son seres humanos
menores y tienen todos los mismos derechos que los mayores, además de derechos especiales fundados en su condición, que son específicos y que el Estado, en su faz jurisdiccional, debe necesariamente respetar y proteger. Y podríamos decir, su reconocimiento constituye un imperativo jurídico, dice la Corte, de máxima jerarquía normativa, la cual está contenida en el 7522 por los pactos. Ya vamos a ver toda la problemática de pacto y demás cuando veamos el Instituto de Reeducación. Por último, que me parece necesario tener en cuenta, dice, el sistema jurídico de la justicia juvenil se encuentra configurado, dice la Corte. Constitución Nacional, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, ese es el sistema jurídico de la justicia juvenil. Y, de forma indirecta, recomienda a los constituyentes el dictado de una ley específica. ¿Bien? Facu, ¿querés decir algo? No, perfecto, Roberto. No, A ver, ¿qué les nada que parece? decirte. No, crítica, vamos, el que no piensa igual y demás, a eso está. ¿Qué les parece a ustedes? Lo que pienso que es bastante difícil porque la ley es de la época del proceso, donde imperaba otra mentalidad totalmente distinta, y la Constitución hoy en día contempla un montón de pactos que protegen a los menores y prácticamente parecieran muchos aspectos que en lo fundamental se contraponen, ¿no? Son dos visiones totalmente distintas y quienes tienen que fallar están entre una ley, como dice la doctora Argibay, que es constitucional, y por otro lado está todo lo que la Constitución, con la reforma del 94, obliga a respetar y a tener en cuenta a la hora de fallar, ¿no? Y en este caso de los menores, ¿no? Eso es lo que yo, de lo poco que pude leer, me sorprendió, ¿no? Primero, cuando vi la ley, veo la fecha y dije, pero todavía esto está vigente. Y sí, evidentemente, lo que usted me está diciendo está vigente. Me sorprendió eso en primer término, ¿no? Sí. Y después, bueno, después dije el otro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me voy a ir. No estaba, perdón, pido disculpas porque me voy a quedar sin tiempo, pero bueno, ya me conocen. ¿A vos te parece? Estoy de acuerdo con lo que decís. Firmo abajo, desde ya. Ahora, ¿no sentís un clamor por otra posición? Sí, claro. Por supuesto que sí. No me tocó a mí hablar de criminología mediática, ni medios de comunicación y demás. Creo que si me toca hablar de eso, doy esa clase y me voy porque me echan. Mira, Juliana, sabe que sí. Pero te hago la pregunta, parecería totalmente diferente el clamor, ¿no? Sí. Estamos diciendo que le vamos a ver, para que se entienda mal y pronto, si bien se entienda mal y pronto. Un sujeto, yo declaro la responsabilidad por un hecho consumado, está consumado, ¿no? Un delito doloso de resultado. ¿Está? Estoy hablando de que delito contra la propiedad se materializó, se consumó. Yo en el auto de responsabilidad dije, fulanito de tal, mediante la utilización de un arma de fuego, desapoderó ilegítimamente a una persona de lo que fuese y se fue con la red furtiva. ¿Está? Yo le dije que es consumado. ¿Bien? Sí. Ahora, Maldonado me dice que yo tengo que mensurar la pena como el delito tentado. ¿Bien? Me da fundamentos, de los cuales estoy totalmente de acuerdo. Ahora,
no puedo dejar de soslayar que hay otra parte del colectivo social que no está de acuerdo con eso. Sí. Entonces yo quiero saber, desde el punto de vista sociológico de esta situación que Facundo me está enseñando a tratar de liberarme de mi carga de estructuralista dogmático, de a ver qué opinan, qué piensan. Sin miedo, no, pará, fulanito de tal piensa diferente que yo, entonces voy anotando, no, a ver. Es así, es lo que usted dice. Una parte del clamor popular parece que se apoya más en la vieja 22278. Sí, yo coincido, estoy de acuerdo con que se aplique como límite la tentativa, la pena de la tentativa, pero es un poco, no sé si lo hablamos con usted o en otra clase, pero es un poco lo que se pide, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad, con que sean penas más duras, de cumplimiento efectivo. No sé, Esa es la otra parte. sí, obviamente que este fallo no deja contento creo que es la mayoría de la sociedad la que se piensa que esta es la forma de solucionarlo. Pero no sé, que pienso que hace falta educación, ¿no? Porque no, claramente no es la forma de solucionarlo, ni bajando la edad, ni endureciendo las penas, pero bueno, ese es como otro discurso que creo que la gente que piensa eso no está dispuesto, o sea, es un debate que no están dispuestos a dar. Pero es un debate que, fíjense ustedes que, a ver, vamos a tratar de compaginar. Esteban me dice, che, pero la 2278 es del proceso militar. Y hoy por hoy, yo les traigo a colación el fallo Maldonado, pero el fallo Maldonado es del 2005. Tampoco es de ayer. No estamos tratando algo de ayer. Es algo, y todavía nos debemos esa discusión. Está bien, ustedes me dirán, justo ahora en pandemia se les ocurre tratar este tema. Miren, antes de la pandemia ya veníamos con el problema. En algún momento lo vamos a tener que tratar. Sentémonos y tengamos la discusión que tengamos que tener. Pero me parece que no podemos... Igual, profe, hablando de lo de la pandemia, creo que la situación contuvo un poco cómo venían avanzando con el tema de la baja de imputabilidad. Sí, lo que pasa es que cada vez que hay un menor incurso en un delito grave, cobra refuerzo. Y me parece que nos debemos nosotros hoy por hoy ya terminar esa discusión y seguir para adelante ¿cómo se llama? En ponerle la cola al gato. A ver, perdónenme Sí, la tema situación. Hay que es que muchas veces sentarse y establecerlo, y seguir para adelante. Porque sí. hoy, a ver, mal que mal, si bien hay algunos, ya lo vamos a ver con Facundo, todavía hay gente que impone pena grave y no toma en cuenta la escala de la tentativa. Son muy pocos casos, pero hay. Yo tengo una pregunta. En realidad la solución tampoco está en la pena y en la problemática que hay una terrible confusión sobre lo que está bien y lo que está mal. O sea, no hay unas reglas claras, ni social, que contengan estas problemáticas. O sea, creo que el problema está en el conjunto social, en todos nosotros. Está bien. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, perdón, yo tengo una pregunta. Si bien yo coincido en que lo que más hace falta es educación, empezar por ahí, Sí. también yo quisiera saber qué pasa si a un menor se le ofrecen todas las herramientas a él y a la familia para que lo acompañe, porque un menor se forma primeramente dentro de su familia, y de todas maneras el menor elige como opción salir a cometer un hecho ilícito, porque ha habido casos donde hay menores que han tenido una excelente familia y de todas maneras después han tomado, siendo menores o mayores, como el caso de Guillermo Álvarez, salir a delinquir porque les parecía lo más divertido.
Hubo acá en Mar del Plata un caso de un menor que le disparó a un comerciante porque quería saber qué se sentía disparar un arma. Bueno, a ver. Perdón si no... No, pero igual está, o sea, el sistema penal está. Es que no me parece mal la visión de Andrea. Es una visión realista. Me parece a mí, te voy a decir mi opinión personal. Por favor. Mi opinión personal. Si la persona, si bien teniendo en consideración que es un sujeto en formación, ¿no? Todos estos postulados que da Maldonado, que son postulados, o sea, no son nuevos, están en la Convención de los Derechos del Niño, vienen tomados desde hace tiempo, te diría, me va a permitir, y voluntariamente y libremente decide, voy a poner palabras de Jacobs, decide realizar una conducta antinormativa de manera voluntaria y libre, eso va a permitir a aquella persona que tenga que intervenir a los fines de resolver el conflicto en poder mensurarlo de forma más grave que aquel que no ha tenido esa posibilidad. ¿Está? Es más, vos fíjate, te quiero poner en relación. ¿Viste cuando hablan del tratamiento tutelar que de acuerdo a, te dice, lo que suceda del tratamiento tutelar, le brinda esta posibilidad, si vos querés, hasta pretoriana al juez, hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires, al juez de responsabilidad penal juvenil, o como se refiere a la 22.278, al juez de menores, de acuerdo a no imponer pena, esas mismas pautas te van a permitir a vos decir, mirá, yo te brindé todas las herramientas como para vos deliberadamente y libremente decidiste apartarme, pues bueno, entonces eso me va a permitir a mí poder redireccionar la pena más allá o un poco más allá de la especificidad de la tentativa. ¿Entendés, Andrea? Sí, por eso a mí me quedaba la duda de que si al final no, se les el juez, pudiera hoy por hoy, todas con las la herramientas. 22.278, con la 22.278, esa posibilidad se te brinda. ¿Alguien quiere participar y me estoy perdiendo? Sí, Gracias. yo Lucas. comparto un poco más por ahí la mirada con Andrea, que yo creo que la solución no está en dar, digamos, en poner el foco en modificar las penalidades o, digamos, ablandarlas. No tampoco endurecerlas, pero sí, digamos, yo creo que el foco se tendría que poner en si el sistema estructural de, digamos, de justicia, de resociabilizar, de reinserción de la persona está mal, que la justicia ponga el foco ahí, o sea, porque digamos, la respuesta social que le da la justicia a la víctima termina pasando, digamos, a un plano secundario. No se va a poner una pena por darle una respuesta a la víctima, pero sí, digamos, esa persona que fue o que casi, digamos, pierde la vida en un robo, yo no creo que generen todos los menores eso de decir, bueno, total entro y salgo. Pero en gran parte yo creo que eso lo van a tomar como, o es que están acostumbrados a eso, que también tienen todo el ambiente social que los lleva a eso. Yo creo que el foco se debería poner en solucionar el problema estructural de urbanizar, digamos, yo sé que en gran parte no depende de la justicia, pero creo que por ahí en lo que depende de la justicia, sí poner el foco por ahí en otras cuestiones. No endurecer, pero sí yo considero que como pilar fundamental del Estado, la justicia también debe intervenir. Roberto, ¿puedo sumar algo? Sí, ¿cómo no? Me pasé el celular porque me parece que desde la computadora está corto de internet. En cuanto a lo que dice Alejandra, también me gustaría plantear, y creo que ustedes han visto, lo relativo a la selectividad del sistema penal y a qué sector de la población se aplica el derecho penal. Mira, en la realidad, en lo fáctico, en lo que podés ver en un juzgado de garantías del joven y que posteriormente van a llegar a la etapa de juicio, los casos que vos estás mencionando, de chicos que han tenido todas las posibilidades, que se la ha garantizado y que deciden delinquir, por ejemplo, el caso que vos mencionaste, porque quieren saber lo que se siente realizar un disparo, que no quiere decir que hay que restarle importancia porque es importante. Es prácticamente nulo ese porcentaje.
prácticamente nulo, entonces no hay que quitar el foco por un caso, es decir, ¿hay homicidios de chicos que cometen chicos de 14 años? Sí, los hay, y obviamente que tiene que haber una respuesta total. Yo considero que no es la penal la respuesta, pero tiene que haber una respuesta. ¿Cuántos casos son sobre la universalidad a la que se aboca el sistema de responsabilidad penal juvenil? Entonces, por ese caso, vamos a solicitar que se baje la edad de punibilidad, vamos a pedir penas más duras, vamos a considerar que sin respuestas punitivas no se le está dando soluciones a la víctima. Yo creo que no, que lo único que hacemos con eso, y que muchas veces es lo que los medios de comunicación inducen, es quitar el foco de lo realmente importante, que en este caso coincido con Lucas, que no tiene que ser en la discusión de penas más duras o penas más flexibles, sino en la intervención, en la prevención y en la restitución de los derechos, tanto de quienes cometen delitos y por supuesto también la respuesta que se le puede dar a la víctima, que tampoco hay que considerar que una respuesta certera a la víctima es una pena alta para quien cometió un delito. No. Tal vez la víctima... También. No, porque si no ya mezclarías una respuesta jurisdiccional con la venganza. Y no claro, está bueno. Que es una de las cosas que la nueva ley de víctimas, no hablé yo hoy por hoy de ley de víctimas, pero creo que lo deben haber visto, es una de las cosas que empieza a hacer hincapié. No, miren, esta es una ley de víctimas en que se tendrá que tomar en consideración a la víctima, se la deberá notificar y darle todas las posibilidades de buscar una respuesta adecuada, acercarlo al proceso. Situación esta que me parece de vital importancia. Por favor, hablemos 2 segundos antes de irnos de justicia restitutiva, porque es donde me parece que debe ser de vital aplicación. Y considero que a las víctimas debe traérselas siempre, que ellas quieran, obviamente, hay gente que directamente no me interesa, pero aquellos que le interesen deben traérsela al proceso. Y sobre todo porque, ya lo vimos en la clase anterior, uno de los pilares fundamentales sobre los que opera la justicia de responsabilidad penal juvenil es de trabajar en la responsabilidad del joven para que a futuro no propender a la responsabilización, no reiteración. No obstante lo cual, estoy de acuerdo con Lucas, me gustó la situación de Lucas de que él hace, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, esta situación de la reeducación, resocialización y demás, pongámonos de acuerdo pongámosle palabras a qué es resocializar y reeducar, porque si no queda en etiquetas que no sabemos dónde, cuándo y cómo colocarlas, ¿no? El tema, profe, me parece que el problema de las teorías es que suena muy lindo en la teoría, pero la realidad es que para la práctica nadie quiere poner plata, ni la cara, ni nada. A nadie le interesa que una persona se resocialice, se reinserte. La realidad es que cuando lo podemos ver, que cuando salen del sistema penal nadie te da trabajo si tenés antecedentes penales, y queda en un discurso totalmente vacío, porque lo vemos. Hay gente que dice, ay, sí, hay que reinsertarlos, esto, lo otro, y no te van a dar trabajo. La realidad es que no te van a meter a tu empresa, ni te van a registrar como un empleado, ni nada. Entonces, creo que hay que dejar de ser un poco hipócritas y empezarlo a practicar más que a decirlo de la boca para afuera. Y también me parece medio como reduccionista todo el discurso de que, no sé, de esto de bajar la edad de imputabilidad de penas más duras y todo, porque es como no hacerse cargo socialmente de por qué ese joven, como decía Facundo, que socialmente mayormente son de los más postergados, digamos, es no hacerse cargo que como sociedad qué responsabilidad tenemos hasta que esa persona llega ahí a cometer el delito, qué oportunidades les damos que muchas veces no son concretas, y que yo también pienso que los casos en los que una persona educada o con herramientas... No voy a llegar a hablar de todos los fallos, denme 2 segunditos. Perdón. No, está todo bien, pero quiero decir algo más. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero escuche, esto pasa también por esta fascinación, uno cree que la pena soluciona todo, esta situación mágica, y la pena en realidad, claro, le imponemos 20 años, ¿sabe qué pasa? Le impone 20 años, en algún momento van a tener que hacerse cargo porque la gente va a salir,
¿Está? ¿Cuál tendría que ser la respuesta al sistema penal entonces? Tendría que ser ¿Puedo una respuesta responder? integral. Y sobre, no, quiero terminar porque no voy a hablar de el Instituto de Reeducación. Y yo quiero que la gente pueda comer, pobre. El derecho a la comida todos lo tenemos. Yo estoy gordo y necesito comida. Perdón. No, a ver. Hablemos de los 3 casos y después, si nos queda lugar, discutimos hasta la hora que quieran. ¿Está? No tengo problema, hoy no tengo... Se aplica mucho el derecho penal de autor. Y sí. Sí, pero de forma fraguada, Leila. Vamos al caso de Instituto de Reeducación del Menor. Pregunta, así yo para saber dónde me encuentro parado. Y Facundo estuvo muy bueno, no les copió el fallo completo, que son como 450 hojas y demás, sino le colocó un abstract de la Corte Interamericana. ¿Alguien lo pudo leer? Bien. Es terrible la situación. La verdad, infunde tristeza, desasosiego, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. En el año 1993, escuchen bien, escuchen las fechas, porque es terrible el tema de la fecha. En el año 93, una organización civil de nombre Teco Joja interpuso un habeas corpus genérico por la situación en la cual se encontraban menores, y hago esta situación, menores y mayores, estaban en el mismo lugar, menores y mayores, en un centro de rehabilitación de menores denominado Panchito López, en la República Hermana del Paraguay. Dicho habeas corpus fue resuelto luego de varios intentos fallidos de soluciones amistosas y después de no menos de 3 incendios que se produjeron en el año 2000, 2001, 2000 y 2 en el 2001, fue resuelto 5 años después ese habeas corpus colectivo. A consecuencia de todos estos desaguisados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cambiando metodológicamente la forma de resolver, resuelve todos los temas planteados en una sola resolución. El fundamento de la argumentación tenida en cuenta por la Corte, ustedes ya lo habrán escuchado en Derecho Constitucional, es el deber de todo Estado de la prestación positiva que tiene respecto de aquellas personas, y en especial de personas menores de edad, que se encuentran bajo su custodia, máxime teniendo en consideración que estaban privados de su libertad. La Corte tiene muy en cuenta esa especial, volviendo al derecho penal, parte general, esa especial posición de garantía que tiene el Estado respecto de las personas detenidas, habiendo ya hecho alusión a estas situaciones, una que nos toca directamente de cerca. En el caso Bulacio ya estableció este fundamento de responsabilidad. Y también en el caso, que si pueden léanlo, el caso Villagrán Morales, o Niños de la Calle, contra Guatemala.
¿sobre qué base? Sobre el artículo, por ejemplo, el artículo 19 de la Convención. La Corte tiene en cuenta que los niños son sujetos de protección especial. Sobre todo son sujetos de protección especial respecto del derecho a la vida. Y a través de de la protección superior del niño. Asimismo, teniendo en cuenta esta protección especial, la Corte reafirmó, y esto tómenlo en cuenta porque el Estado argentino viene haciéndose cargo de, si bien no modificamos todavía nosotros nuestra legislación interna, adecuándola a la Convención y a los dictados de distintas resoluciones de la Corte, nos venimos haciendo cargo, y la provincia de Buenos Aires en ese sentido se hace cargo a través de la ley 13634 y 13298 del principio de especialidad. Una especialidad orgánica que tiene que tener en cuenta que la jurisdicción debe tener, y esto en consonancia con lo que venimos viendo del fallo Maldonado, que la jurisdicción, dice, pongámoslo en cabeza de una sola persona, el juez tiene que tener el suficiente ejercicio de facultades discrecionales tendientes a, en las diferentes etapas del proceso, poder sustituir medidas penales por medidas de integración social. Podríamos de hablar justicia restitutiva. Y asimismo, específicamente cuando dice cuáles deben ser las características que debe tener un proceso de justicia juvenil, dice que debe estar sobre la supervisión estricta y custodia permanente, la asignación a familias, el traslado a un hogar o situación educativa. Todas estas medidas deben tomarse, dice la Corte, previas al dictado de una prisión preventiva, y no ser la privación de la libertad la regla, sino ser una medida de carácter excepcional que debe tomarse como último recurso. ¿Qué observó la Corte? ¿Cómo era ese instituto de reeducación? Ese instituto, lo voy a leer porque no tiene desperdicio, son 4 párrafos nada más. Era una cárcel al estilo medieval, ya que no reunía los mínimos requisitos de salubridad, privacidad e higiene, en la cual había constante hacinamiento, promiscuidad y violencia. Por todo ello, todos los internos sufrían todo tipo de carencias y condiciones de vida inhumanas. A ver, a consecuencia de los incendios, se reportaron la muerte de no menos de 7 personas. Y para que, otra de las cosas que toma en cuenta de las diferentes violaciones que estableció la Corte Interamericana que había ejercido el Estado de Paraguay, por ejemplo, cuando resuelve la Corte paraguaya el recurso de habeas corpus colectivo presentado 5 años después de interpuesto, imagínense, ustedes ya lo vieron en procesal penal o lo han visto en diferentes materias. Me hace Juliana, no ven a veces. Es que todavía no rendí procesal penal. Algunos no rendimos todavía procesal penal. Bueno, les pido disculpas. Bueno. Plazo razonable ya lo vieron, al menos conmigo, parte general. ¿Está? O sea que violaron el plazo razonable. Imagínense, ustedes interponen un habeas corpus por cualquier situación y el juez se lo resuelve 5 años después. ¿De qué plazo razonable estamos hablando? La Corte, en una de sus fundamentaciones, dice, miren, es tan irrazonable el plazo que la mayoría de las personas que estaban privadas de su libertad, cuando lo resolvieron, o sea,
los interpusieron a favor de una persona, pero cuando lo resolvieron esas personas ya no estaban. ¿Cuáles son los derechos vulnerados que encontró? Un sinnúmero. Derecho a la vida, obligación de respetar los derechos, violaron los derechos del niño, el derecho a la defensa, protección integral. Luego de lo cual, a finales del año 2002, Paraguay, en consonancia con la problemática que tenía esta situación con la Corte, dicta, a ver, lo tenía por acá está, si les muestro mi mesa, dicta la ley 1680, que es el Código de la Niñez y Adolescencia, haciéndose cargo de todas y cada una de las recomendaciones que estableció el Estado paraguayo en estas situaciones en particular. Una situación parecida a la que hizo el Estado argentino cuando modifica los delitos contra el honor a consecuencia de la causa Quimel, ¿se acuerdan ustedes? La causa 26, que es nosotros modificamos los delitos contra el honor en el año 2009 con el dictado de la ley 26.551 a consecuencia de lo que nos estableció la Corte en la causa Quimel. ¿Recuerdan? ¿Bien? Bien. Vamos. ¿Qué les parece esta resolución de la Corte Interamericana y esta situación de hecho? ¿Qué es una situación de hecho que si ustedes van conectando Bulacio, Villagrán Morales, Instituto de Reeducación, es una situación que pone de resalto cuál era el trato, al menos hasta el año 2000, podríamos decir, que se le daba a los jóvenes privados de su libertad a consecuencia de, por delitos cometidos en etapa de minoría de edad, el fallo que estamos viendo ahora, o por procesos que se le realizaban, el caso de Villagrán Morales, cómo era tratada la problemática de la minoridad hasta el año 2000, o sea, cómo nunca había sido, digamos, adecuado la normativa interna a los dictados de la Convención, ¿no? Igual, profe, perdón, pero me quedé pensando, al margen de lo tremendo del caso, que 5 años, más allá de que el plazo razonable sea de 2 años, que para un habeas corpus me parece un montón, 5 años es una locura. O sea, no... No, pero pará, el plazo razonable para resolver un habeas corpus 2 años, perdóname. Es una locura. No estaría muy de acuerdo. Lo que pasa es que el plazo razonable se habla de 2 años a consecuencia de que es para resolver la situación de una persona privada de su libertad. Sí. Pero ellos también estaban privados de su libertad. Pero no podemos... Olvídate, sí. Por eso. Sí. Tremendo. Sí. Bueno, pero me parece que tiene que ver mucho con el tema de la cárcel como castigo, que todavía se sigue viendo y todavía se sigue impulsando. Digo, me quedé pensando en el tema anterior, el tema de los medios de comunicación, cómo influyen en todo esto, ¿no? Es que está todo interconectado. Claro, cómo generan esto en la sociedad o en alguna parte de la sociedad, de no, si los dejamos salir, matan, como todo el tiempo volver completamente sobre este castigo, y castigo que tiene que ver también con el cuerpo, digo, poner el cuerpo, ya ponés la libertad, ponés el cuerpo, porque hasta te dicen, no, bueno, cuando entre, ojalá que, bueno, ya sabemos lo que dicen, ¿no? Ponerle si comete una violación. Que se pudran en la cárcel. No, digo, pero si cometen una violación, hablan de esto, bueno, sí, cuando entre, estas cosas, ¿no? Digo, todo el tiempo el castigo corporal que no se puede, digamos, tratar de... Por Foucault. Estás muy influida por Foucault. En este caso igual... Sí, lo sé. Está bien, se coincide. A ver, es esa fascinación que tiene la prisión. Y a ver, vamos a tomar... Yo no sé si hablé con ustedes, sí, les recomendé el libro de Alagia.
vuelvo a recordar una situación en particular, esa situación en la cual la prisionización, sobre todo la utilización de la prisión preventiva, lo que hace es congelar el problema, no lo resuelve. O sea, vos sigue tramitando el proceso, te congelaste el problema, digamos, lo pusiste en prisión preventiva a la persona, la detuviste, y bueno, se aquietó las aguas. Pero eso viene de la mano con los medios de comunicación. En algún momento sale la problemática. Sí, pero eso viene de la mano con los medios de comunicación. O sea, lo primero que piden, sin tener en cuenta si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa, es que lo metan preso. O sea, ayer, no hoy. O sea, hoy ya es tarde, que lo metan preso ayer. Y nada, creo que hay, o sea, tienen que ser un poco más responsables, ¿no? Igual, profe, acá considero que la falla sigue estando, por ahí que estamos hablando de otro tema, que acá en este caso la falla sigue estando estructuralmente acá en el órgano jurisdiccional y en los órganos de contralor que se encargan de controlar que dentro de las prisiones, digamos, las condiciones que sean. O sea, ya sé que eso por ahí el deber ser, pero bueno, hay órganos de contralor que se deberían encargar por lo menos de que eso pase. Que no tarde tanto en la resolución de una vez por. Sí. Claro, y no solo fallaron eso, sino falló el órgano jurisdiccional a quien se le pidió la resolución de la habeas corpus. Entonces, sí, también falló, pero a mí me parece que falló también, más que nada, el órgano administrador, el Estado, colocarlos en ese lugar, en esa... Está hablando, el fallo, vuelvo a decir, lo dictan en el año 2001, después te dicen condiciones medievales. Perdón, profesor, y en este momento las condiciones, ¿hay un órgano que controla que las condiciones sí, la Corte hayan cambiado? Como vos sabés, tienen organismos de control de resoluciones. A ver, profe, haciendo eco de lo que dice Lucas, haciéndome eco de lo que dice Lucas, claro. Hay un control periódico, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño también lo tiene, en la cual se visita a los distintos países para ver cómo es su situación en particular. Hay una mejora. Vuelvo a repetir. Quiero decir algo. Esa mejora, perdóname, déjame terminar. Esa mejora no es inmediata, no fue de un día para el otro. Después del fallo de la Corte, inmediatamente todo volvió a ser lindo. No, lleva su tiempo. Desgraciadamente, lleva su tiempo. ¿Qué quería decir, Agustina? No, que no en relación, no específicamente en relación a los lugares de detención o de privación de la libertad de los menores, pero sí la última vez que vinieron acá, porque son como visitores, creo que se llaman, algo así se llaman, las personas que específicamente vienen a controlar la situación de los derechos humanos, sí, en los lugares de detención. Y creo que la resolución donde piden que Argentina tome acción por las condiciones de hacinamiento, de falta de derecho a acceso a la salud o lo que sea, incluso con las comidas. Sobre todo en la prisionización, sí. Argentina es, y estamos en varias oportunidades, es llamada la atención. Sí. Seriamente llamada la atención. Sí, y no por lo menos no veo que se hayan... Hay alguna falta de cumplimiento, al menos con relación a la prisionización de las personas, al menos hay 4 o 5 recomendaciones. Esto lo tienen que haber visto, es un gran impulsor de estas situaciones en particular, el doctor Ricardo Mendoza. Ricardo, profesor, compañero de esta cátedra, es un gran impulsor de estas situaciones en particular. Sobre todo lo que llamó la atención también en el informe es que la mayoría de las personas que estaban privadas de libertad no tenían una sentencia condenatoria firme. Bueno, más de la mitad, digamos. En provincia de Buenos Aires llega a un 70%. Es una locura. O sea, eso produce un nivel de hacinamiento, pero bueno, también va de la mano con lo que hablábamos del discurso mediático de, bueno. Bueno, Facu, te dejo a ti el fallo Mendoza. Si quieren, chicos, les comento algunos aspectos y después dejamos espacio ya al debate, a la discusión, que es súper interesante. Me gustaría trabajar 3 temas, uno de ellos en concordancia con lo que viene hablando Roberto, de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería el fallo Mendoza y otros contra la República Argentina,
Segundo, y relacionado con algunos principios que surgen de este fallo, me gustaría mencionarles lo que es el tema de sanciones disciplinarias dentro del centro de recepción y cerrado, con una breve comparación en adultos, y comentarles, en línea con lo que comentábamos de la justicia restaurativa y de una nueva forma de ver la gestión de los conflictos, la existencia de comités de solución alternativa y resolución de conflictos dentro de las unidades penales de la provincia de Buenos Aires, y por último, el uso de la telefonía celular dentro de los lugares de detención, específicamente dentro de los centros de recepción y cerrado. Pero bueno, como verán, estos últimos dos temas también tocan con lo que fue la clase asincrónica de ejecución penal, así que también va a dar para el debate. En lo que refiere al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Mendoza y otros contra Argentina, se refiere a la responsabilidad del Estado argentino por la imposición de penas de prisión y reclusión perpetua a menores de 18 años. También en este fallo van a ver, en el resumen que les dejé, que se trabaja la cuestión de los recursos que se interpusieron en el marco de la causa, la falta de tratamiento médico y un acto de tortura que no fue investigado hacia uno de los jóvenes, pero en lo que respecta a esta clase, dejando de lado la importancia del fallo en su totalidad, me voy a abocar a lo que es la responsabilidad del Estado por la aplicación de penas de prisión y reclusión perpetua. ¿Sí? Es el caso de 5 jóvenes condenados en base a la ley 2278, como bien mencionó Esteban, la Corte hace hincapié en que la ley surge de la época de la dictadura argentina. Los fallos son del TOM, del Tribunal Oral de Menores de Capital Federal, número 1, y del Tribunal Penal de Menores de Mendoza, ¿sí? Lo que reitera la Corte al iniciar es que considera niño a toda persona menor de 18 años, excepto que la ley interna prevea otra regulación, y aclara que los niños, es decir, personas menores de 18 años, lo cual involucraría a estos 5 jóvenes, como bien decía Roberto en relación a los otros fallos, lo vuelve a reiterar, que tienen todos los derechos que corresponden a cualquier ser humano y además tienen derechos especiales derivados de su condición de tal en función de su nivel de desarrollo. Es por eso que en el fallo se reitera la necesidad y se impone la necesidad de un fuero especializado, no solo que exista con un nombre que ya fuera responsabilidad penal juvenil, sino que justamente la normativa que lo regule sea específica y adecuada a las condiciones de los menores de edad. Se focaliza en la necesidad de medidas destinadas a la prevención, que es la gran discusión que veo que surge en todas las clases, de no depositar la esperanza en la pena, en el dolor de quien cometió un delito, dejar de lado esta cuestión retributiva por sí misma, que de por sí tendría que dejar de lado en el fuero de adultos, más aún en el fuero especializado, y esto se realizaría o se recomienda, y se podría decir que se aplica, con sus falencias por supuesto, en programas y servicios que favorezcan al desarrollo integral de los niños, ¿no? Niñas y adolescentes, no al castigo en sí mismo. En relación a la imposición de sanciones penales, la Corte es muy clara en cuanto a lo que refiere a la proporcionalidad que deben tener estas sanciones. Siempre en pos de este fin declarado de reintegración a la familia y a la sociedad. Discusión aparte si efectivamente la pena cumple esa finalidad, es el fin declarado, incluso adoptado constitucionalmente, y es a lo que se tiene que perseguir. Es por eso que la Corte considera que es totalmente contrario a este fin declarado la aplicación de una prisión o reclusión perpetua. También aclara que las penas privativas de libertad tienen que ser de última ratio, tienen que estar delimitadas temporalmente y tienen que tener la posibilidad de ser revisadas periódicamente. Entonces, como les decía, la prisión preventiva es contraria a la reintegración del joven a su familia y a la sociedad, porque lo vamos a tener con la ley que estaba vigente en ese momento, 20 años detenido hasta una posibilidad de una libertad condicional, es decir, una persona que es detenida a los 18 años pasaría más tiempo detenida que lo que vivió en libertad. La prisión perpetua resulta ser meramente retributiva y se produce una exclusión del niño de la sociedad, lo cual estaría reflejada en una finalidad de la pena especial negativa, en este aislamiento de quien comete un delito de la sociedad más que de una intervención. La Corte Interamericana en su fallo también considera como trato cruel e inhumano y degradante la prisión perpetua,
Asimismo también como las penas la pena de muerte, torturas, bueno, la prisión perpetua lo califica de esta manera, que carece de toda proporcionalidad. La crítica que se le hace a la ley 2278 es, además de haber estado vigente y sancionada durante la época de la dictadura militar, que la determinación de la pena, su graduación y los tipos penales se encuentran regulados por el Código Penal argentino, que es lo que decía Roberto, es igual que los adultos. Lo que entra en juego es este artículo de la ley 2278, que Roberto ya mencionó y que en este fallo se reitera, en la cual se deja un amplio margen de decisión en el juez, que según los antecedentes, el tratamiento tutelar y las impresiones que él tenga, va a resolver la aplicación de la pena en su totalidad, la aplicación con la escala de la tentativa o la absolución. En el marco de este poder arbitrario del juez. ¿Cómo? Omnímodo. Claro, se dio estas sanciones de prisión y reclusión perpetua. En cuanto a las reparaciones que la Corte le impone a Argentina al encontrarla culpable de la vulneración de todo el cuerpo normativo internacional, los van a poder ver ahí, que son recomposiciones económicas, tanto para los imputados como para las familias. Impone que se realicen capacitaciones en cuanto a la especialidad que debe tener el fuero para los diferentes operadores, le impone que ajuste el marco normativo a la normativa internacional, la implementación de políticas públicas y, por supuesto, asegurar la no reiteración de la aplicación de penas de prisión perpetua. Eso sería digamos, en marcos generales. Por supuesto, por favor lean el fallo, no solo porque hace materia de evaluación, sino porque de ahí van a poder desprender y observar todos los principios que nosotros fuimos trabajando en clase. Quiero acotar una sola cosa que tenía que ver con lo que había visto Viviana, que dijo Viviana. Argentina viene eludiendo en forma sistemática la adecuación, y se lo vienen diciendo varias veces ya la Corte Interamericana, viene eludiendo en forma sistemática la adecuación integral de la normativa interna a los dictados de la Convención. En varias oportunidades ya, por ejemplo, fíjate que lo que dice Facundo, le vuelven a hacer, pues ya se lo habían dicho en Bulacio, le vuelven a hacer la recomendación de adecuación normativa. Ahí están respondiendo a uno de los compañeros que preguntó, es Mendoza y otros con Argentina. Bueno, partiendo de este principio de que los niños o jóvenes tienen todos los derechos de cualquier ser humano, más ese plus por su condición de tal, es que entra en juego la cuestión de las sanciones disciplinarias dentro de las instituciones carcelarias o de los centros de recepción y cerrados. Como ustedes se imaginarán, dentro de las unidades penales, en los centros de recepción y cerrados, funciona una organización interna prevista por la Ley de Ejecución Nacional 24660 y la Ley Provincial 12256, en el cual prevé diferentes tipos de sanciones y el proceso que se tiene que llevar adelante para la aplicación de las mismas, en lo cual está establecido que haya ciertas instancias administrativas en la cual, ante una confirmación del Poder Ejecutivo mediante el servicio penitenciario, se lo encuentre culpable y se le implique un tipo de sanción, según sea leve, medio, grave, lo cual podrá implicar la afectación de conducta para un posible otorgamiento de libertades anticipadas o el traslado de la persona al sector de aislamiento, que también me atrevería a usar la palabra medieval, que ya fue utilizada en esta clase. Pero no fue por mí, doctor, sino fue por la Corte Interamericana. Y se encuentra previsto que esa confirmación administrativa pueda ser revisada judicialmente. Como ustedes habrán visto, es un principio estructural de la ejecución de la pena, la judicialidad de la ejecución penal, que se ha logrado después de muchos años que la ejecución penal ha estado en manos del Poder Ejecutivo. Bueno, y en menores, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en las condiciones de detención de las personas menores de edad que se encuentran en los centros de recepción y cerrado, nos encontramos con que ese control de judicialidad que se realiza sobre la decisión administrativa no se encuentra regulado, y se da también este marco de arbitrariedad que mencionábamos, en los cuales los jueces
las juezas, al realizar las visitas institucionales en las cuales van a controlar las condiciones de detención, se encontraban personas Jessica pregunta qué pasó en el fallo. Bueno, después lo comentamos nuevamente. Las personas encontraban jóvenes que se encontraban aislados sin ningún tipo de comunicación hacia el organismo jurisdiccional al cual se encontraba a disposición, y esto, bueno, conllevó a investigar un poco, y esta situación que específicamente se observó en el Departamento Judicial de Mar del Plata se repetía en gran cantidad de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, vulnerando este principio de piso mínimo de derechos que tienen los adultos. Es decir, los adultos tienen la posibilidad de descargo frente a la defensa, con la presencia de la defensa, la revisión del órgano judicial, asimismo por criterio jurisprudencial, la propia Cámara de Apelaciones confirma o revoca este tipo de sanciones, y los menores se encontraban por fuera de todo este régimen legal. Sobre esto, bueno, tampoco quiero profundizar mucho más, así seguimos trabajando con lo demás. Cualquier duda que tengan, me escriben. En cuanto a la relación con la justicia restaurativa y esta solución de conflictos, que no solo el paradigma está cambiando en el afuera, sino también dentro de los lugares de detención, encontramos que aparecieron a instancia de un juez de Necochea que falleció lamentablemente hace muy poco, Mario Juliano, que fue presidente de la Asociación Pensamiento Penal y una persona que creo pionera en muchos aspectos de comenzar a ver la ejecución de la pena y el proceso penal desde otro lado, desde esta finalidad pacificadora. Bueno, surgió la iniciativa de comités de solución alternativa, en la cual, en vez de aplicar sanciones que impliquen automáticamente la baja de conducta, que impliquen encerrar a una persona en una habitación sin ningún tipo de comunicación con otra durante 24 horas, durante plazos que llegaban hasta los 10 o 15 días en el marco legal, párrafo aparte que dentro de la informalidad esto se extendía aún más, surgen estos espacios en los cuales, con la participación de detenidos del servicio penitenciario y de otros actores de la comunidad carcelaria, se busca resolver estos conflictos mediante el diálogo, mediante la reparación de los daños que podrían haber ocurrido, y de esta manera ir poco a poco disminuyendo la violencia dentro de las unidades penales. También a esto los invito, al que le interese un poco más, no tengo problema en compartirles la regulación que rige este tipo de comité, el funcionamiento y esos aspectos. Lo que me interesa que sepan es que hay toda una movida en cuanto a el hecho de empezar a incorporar soluciones alternativas a los conflictos e ir dejando de lado poco a poco la violencia como solución en sus diferentes aspectos. O sea, desde una pena de prisión de libertad o desde una sanción dentro de la propia ejecución penal de castigo. A partir también de la iniciativa de estos actores que le comentaba, de la Asociación Pensamiento Penal, de jueces de Mar del Plata también, se empezó a gestionar hace ya 9 años, la otra vez me enteré, no es que es algo reciente, pero con la pandemia se logró incorporar la autorización del uso de telefonía celular dentro de los lugares de detención. En un principio, una de las personas que fue pionero en autorizar esto fue el juez Juan Galarreta, el juez de ejecución número 2 de Mar del Plata, que probablemente lo tengan como profesor en la práctica 3, si no es que ya lo han tenido, y luego se fue replicando, teniendo en cuenta que salió una resolución del Tribunal de Casación Penal en las diferentes unidades penales. En un principio se había dejado por fuera a los centros de recepción y cerrado, y bueno, luego de trabajo y diálogo se logró que esta autorización del uso de telefonía celular se aplicara en los centros de recepción y cerrado. ¿Qué implica? Implica, por un lado y principal, el contacto con los familiares, que al principio de la pandemia se había restringido. Por el otro lado, la posibilidad de, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros, de tener capacitaciones de manera virtual, de acceder a contenido cultural, a talleres, continuar con los proyectos de extensión que se estaban realizando dentro de la unidad penal. Esos, obviamente, como argumentos favorables. Y el argumento en contra, que siempre fue el caballito de batalla y que se oponían, era el hecho de que el uso de telefonía celular dentro de las unidades penales iba a favorecer secuestros extorsivos o la comisión de otros delitos, podríamos. Perdón, exacto, que bueno, el uso de telefonía celular se usaba. Lo que se impidió con esta legalización es el tráfico de influencias.
Totalmente. Obviamente se tendió a evitar toda esa problemática y podríamos utilizar un término coloquial, se blanqueó la situación. Totalmente. Y se establece de manera directa que para una persona que se encuentra privada de su libertad, máximo siendo un menor de edad, si venimos diciendo que tiene los mismos derechos y un plus, los menores con el teléfono parecía que tenían los mismos derechos menos un plus, pero bueno. Claro. Gracias, Viviana, por la intervención. El teléfono, si nosotros ya se lo pusimos, hasta hicimos mención del fallo de Galarreta y demás cuando subimos el fallo de casación, establece el blanqueo del teléfono, o sea que usted tiene que decir, yo voy a tener este teléfono que tiene este chip, que tiene esto y me voy a comunicar con. Hasta parece más adecuado. Como bien decía Viviana, antes existía todo un funcionamiento interno, de lo cual eran partícipes no solo los detenidos, sino autoridades del servicio penitenciario que favorecían el ingreso y la circulación de los teléfonos celulares, y luego eran secuestrados en las requisas y se producían sanciones por el uso de lo mismo. De esta manera se blanqueó, y ahí vi que una compañera comentó si se controlan, como dice también, cada celular corresponde a una persona, es decir, como cualquier persona que comete un delito con el uso de telefonía celular en el afuera, es el mismo funcionamiento dentro. Si yo realizo un secuestro extorsivo desde la unidad penal, van a rastrear el número telefónico que corresponde al abonado X, que se encuentra detenido en la unidad penal 15, y procederán la investigación como si estuvieran en el afuera. Incluso, sí, bueno, pero sí. Perdón, pero yo si antes conseguían chips y hacían entrar chips, chicos, ahora si parece, también termino y generamos el debate, que es lo más enriquecedor. En cuanto a qué cantidad de incidentes hubo, justamente el otro día escuchaba una reunión de la Asociación Pensamiento Penal y comentaban que la totalidad de la provincia de Buenos Aires, de unas 34.000 investigaciones que se iniciaron, 8 tuvieron relación con el uso de telefonía celular dentro de las unidades penales, de las cuales en una incluso se llevó adelante un allanamiento en una de las unidades, es decir, como ustedes consultaban, se realiza un seguimiento y por supuesto que esto va a implicar, en el supuesto de que al finalizar la pandemia el uso de telefonía celular continúe, que yo creo que eso va a pasar, la correspondiente regulación, el correspondiente control, pero sin la restricción de un derecho que carecería, desde mi punto de vista, después por supuesto los voy a escuchar a ustedes a ver qué opinan, de todo tipo de sentido común, porque este argumento en contra del uso para fines ilícitos también se podría llevar adelante desde el teléfono fijo que se encuentra en los pabellones desde ya hace varios años. Bueno, si quieren, no sé, Lucas, vos estabas comentando algo, si querés tomar la palabra, y si Roberto está de acuerdo, damos inicio a un intercambio. Sí, sí. No, con respecto a a las investigaciones que se siguen por la declaración de la línea, o sea, entiendo que por ahí generalmente ahora son más los casos que se pueden perseguir por declarar una línea, pero digamos, si antes podían meter chips que no declaraban o que no se podían rastrear, ahora también supongo que pueden hacer un cambio de chip y o sea, yo creo que igual las libertades están, obviamente que siempre va a depender de la persona, digamos, que perpetra el ilícito, pero creo que yo debería haber un mayor contralor en lo que fue mi estudio del fallo. Digamos que deberían tener acceso al uso del celular, pero por ahí no sé si las 24 horas o a todas las redes o así, digamos. Perdón, Mirá, Lucas, decir algo? ante eso, déjame que le responda a Lucas un segundo. Ante eso que vos planteás, ese argumento de que puede ser utilizado para fines ilícitos, yo también te podría plantear que en el afuera el celular también es reiterativamente utilizado para fines ilícitos, por no decirte que en la totalidad de los delitos, tal vez más organizados, obviamente que el celular es un medio necesario, y no por eso prohibimos en el afuera el uso de telefonía celular. ¿Por qué lo haríamos adentro? Quien cometió un delito que no tiene nada que ver con un uso de telefonía celular, ¿por qué se tendría que ver restringido de ese derecho dentro de la unidad penal? Que el control es necesario, por supuesto. Yo creo que por ahí más énfasis en los casos también de violencia de género, que esas personas, o en los delitos, digamos, relacionados, porque yo creo que facilitan el contacto con lo que es la víctima. Mira, o respecto de violencia de género, porque me tocó resolver una situación en particular hace muy poco.
Se establece, por ejemplo, hoy por hoy, en las situaciones de violencia de género, cuando se le otorga algún tipo de beneficio a alguna persona que se encuentra privada de su libertad, hoy por hoy ya lo ha establecido tanto la Cámara a nivel local, la casación, y no tengo reportado fallo de provincia de Buenos Aires, se establece que el impedimento de contacto no solo es el impedimento físico, sino que por cualquier medio o red se coloca ahora, ¿entendés, Lucas? Así que quien realice las recomendaciones, tanto a nivel de los fiscales lo solicitan, a nivel de Fiscalía General, en Mar del Plata y en otros departamentos judiciales, de sugerirse de que los fiscales pidan y que vean estas situaciones, se materialicen en la jurisdicción. Quería decir así como también, sí. Respecto a lo que dijo Lucas de los chips y eso del control, que hay toda una normativa nacional, si se quiere, que apunta a que no haya teléfonos, o sea, números telefónicos sin registrar. Sí, lo que pasa es que también le voy a dar la derecha a Lucas, que si bien hay una normativa específica que establece que el chip se corresponde a una persona que tiene un documento y un domicilio, no puedo dejar de reconocer que en la práctica no siempre se da. No podemos desconocer esa situación. Bueno, y la otra cosa que quería decir era respecto a que preguntaban... Ay, perdón. No, digo que la excepción a quienes no... Si quieren, chicos, al último bien, porque si no nos superponemos entre todos. Sí, habla Agustina si querés. No, nada, que respecto a que preguntaban si se controlaba, o sea, me parece transgredir la privacidad en términos de que si no hubiera una investigación al respecto que tuviera que ver con el teléfono celular, me parece que controlarlo, cómo lo usa para hablar, o sea, siempre que, no, por ejemplo, no haya un caso de violencia de género, por ejemplo, y que tenga que controlarse. Pero me parece transgredir la privacidad a un nivel que ninguno de nosotros estaría dispuesto a que nos lo hagan, digamos. Sí, o sea, tampoco hay que dejar de lado que obviamente que es en el marco dentro de una unidad penal de personas que se encuentran... hay ciertos derechos que no son habilitados por esta condición de tal que sí o sí implica, es decir, también todos tenemos, no sé, ciertos derechos que dentro de la unidad penal, a pesar de que la privación de libertad justamente únicamente implica esta privación de la libertad ambulatoria, que tienen otro tipo de restricciones que será cuestionable hasta qué punto pueden llegar o no. Por ejemplo, lo que comentaba Lucas, para no ser totalmente en contra de su postura que es tan necesaria, una regulación es necesaria, más allá de que sean delitos de violencia de género, también puede haber delitos que impliquen cierta organización, es una cuestión que... O en situaciones particulares, por ejemplo, hay sugerencias, en Estados Unidos se ha trabajado la situación en particular, sobre todo ante temáticas de crimen organizado y demás, hay algunas personas que tienen alguna privación más fuerte de sus derechos. Sí, o por ejemplo, no sé, nosotros tenemos derechos a que nadie ingrese a nuestro domicilio. Y bueno, en la unidad penal se realizan requisas, por ejemplo, y uno diría, pero solamente tienen que estar privados de su libertad ambulatoria. Hay ciertas medidas que se tienden para garantizar la seguridad dentro de una unidad penitenciaria que producen cierta flexibilidad, y lo que se tiene que controlar es que sea proporcional, adecuada, sin el uso de violencia. Pero bueno, tampoco es que dentro de una unidad penal podemos hacer uso de nuestros derechos. No quiero usar las palabras equivocadas. Lo que quiero decir es que es tanto válido lo que comenta la compañera como lo que dice Lucas de la necesidad de una regulación. Algún tipo de regulación. Exacto. O sea, los derechos pueden existir en tanto y en cuanto se encuentran en una situación de sospecha por la comisión de algún tipo de... no, yo a lo que me refería con lo de la privacidad, o sea, es más que nada porque si, no sé, en la comisión del delito no hubo un uso de la telefonía o lo que sea que justifique
que se controle, o sea, me parece una pavada que por ahí, no sé, el tipo o la mujer habla con su familia que está afuera y eso se controle, porque creo que cuando apuntan o preguntan si se controla el uso, hasta es discutible, podríamos ponernos o no de acuerdo el momento, viste que es pseudo, pero esto no me tocó a mí hablar, sino es cómo está establecida estas situaciones de comportamiento dentro de las instituciones penitenciarias, que a determinada hora se apaga la luz, a determinada hora se duerme, a determinada hora se come, a determinada hora, y hoy por hoy nosotros, en esta distopía que nos toca vivir, comemos a las 3 de la mañana, nos levantamos, doy clase hasta ahora, por este medio y demás. Pero sí, se entiende la situación en particular. Chicos, son las 13:33, no les quiero robar más tiempo. Al menos yo voy a hablar de manera individual. Para mí ha sido un honor poder compartir este tipo de ideas y de pensamientos. Desgraciadamente, vernos así a mí particularmente me produce una añoranza, pero bueno, una recomendación, y ya dejo de hacer el maestrito ciruela, lean. Se les brindó todo, lo tienen en el campus, tienen mail para recomendar, si necesitan algo más y demás. Por favor, lean. Chicos, un honor, un placer, y espero al menos vernos de otra forma. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao.